Bueno, vamos a ir ya comenzando porque somos muchos y si nos retrasamos, pues la cosa se alarga. Bienvenidos, buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar aquí. Y vamos a dar la palabra a la alcaldesa de Laredo, Rosario Losa. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quiero trasladar mi agradecimiento al fundador del Museo de la Carrera de Indias, Mucaín, Ricardo Fernández, que nos acompaña hoy en una conferencia que pone en valor esta ruta naval y comercial de gran afluencia en la historia de nuestro país. A su vez, doy las gracias por su presencia aquí al vicepresidente del Museo de la Real Fábrica de Artillería de la Cavada, Miguel Pérez, a Marián Riñones, presidenta de la Asociación Amigos del Desembarco de Carlos V El Palenque, al vicepresidente del colectivo Colindres Astillero Real, José González, así como a los miembros de la Corporación Municipal y al público que se ha congregado hoy para ser partícipe de esta conferencia. La carrera de Indias ha tenido una enorme repercusión en la llegada de España de muchos materiales que actualmente se consideran cotidianos. Su llegada a nuestro país es consecuencia de un sistema naval y comercial que durante casi 300 años propició que alimentos como el azúcar, el cacao, el maíz y el café formen ahora parte de nuestra rutina. También diversos metales como la plata llegan a España gracias a la intrepidez de los navegantes que se aventuraron a formar parte de esta ruta comercial. La carrera de Indias surgió gracias a la Casa de Contratación de la mano de Juan Rodríguez de Fonseca en 1503 y tuvo un papel muy relevante sirviendo de nexo de intercambio de mercancías entre España y la América española, que hoy conocemos como las Indias. Hasta la llegada de la clausura del libre comercio en febrero de 1828, por mandato de Fernando VII, gracias a la flota de la Nueva España con destino a Veracruz y a la flota de los galeones con destino a Portobelo desde La Habana hasta Sevilla, los españoles gozamos de múltiples sabores exóticos y portamos hoy diferentes metales preciosos que han enriquecido y han embellecido nuestro día a día. En estos tiempos en los que reflexionamos en ocasiones sobre el encarecimiento de algunas materias primas, la carrera de Indias nos recuerda momentos en los que conseguir alimentos que hoy nos parecen básicos era una experiencia mucho más arriesgada y tortuosa que la actual. Cantabria tuvo un importante papel en la construcción de galeones, que eran considerados en aquella época tecnológica punta e hicieron posible la carrera de Indias. Esto demuestra el arrojo de los cántabros a la hora de ser partícipes de los grandes avances de la historia. Para abordar el papel de Cantabria en la carrera de Indias nos encontramos hoy aquí. Y yo, sin más dilación, les doy las gracias y cedo la palabra pues, al próximo ponente, que será Ricardo. Muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias a la señora alcaldesa por su bienvenida, a toda la gente de Laredo, por atendernos en esta tarde. Ahí va. Ahora, a ver. Sí que se me oye, ¿no? Sí. Perdón, pero es que yo en la técnica no nos llamamos, como digo, muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias a Marián de Palenque, muchas gracias a La Cavada, Guarniza, Colindres por acompañarnos hoy. Y, por supuesto, a ustedes que con lo buenísimo que hace hoy, pues bueno, van a estar con nosotros acompañándonos a ver un poco qué es todo esto de la carrera de Indias. Vale. Bueno, pues ya nos ha dado un poco la señora alcaldesa al pie de qué fue la carrera de Indias. Nosotros nos gusta llamarlo poéticamente el cordón umbilical del Imperio Hispánico, en el propio sentido de la palabra, de un cordón umbilical de una madre que alimenta a sus hijos, ¿no? Como fueron todos esos pueblos que quedaron allí. Si yo les preguntase a ustedes qué es la carrera de Indias, la mayor parte de la gente tendría una vaga idea. Y seguramente si les preguntase qué fue la ruta de la seda, seguramente sí que me sabrían decir más. Y sin embargo, la carrera de Indias es algo que fue nuestro durante cerca de 250 años, ¿no? Y eso da un poco una muestra, lo hablaba antes con Miguel, de que vivimos un poco de espaldas a nuestra historia, ¿no? Aquí pueden ver ustedes qué es lo que implicó la carrera de Indias, ¿no? Fue una ruta naval, la más prolongada, la más exitosa
la más decisiva de la historia de la humanidad, ¿vale? Tan eficaz que, al contrario de lo que solemos pensar, solamente un 1%, entre un 0,8 y un 1% de sus naves fueron apresadas por los enemigos de la corona. Tendemos a pensar que con estas pelis que hemos visto que llegaban los piratas, cogían todos los galeones españoles, ni mucho menos, ¿no? Tan exuberante que cuando las flotas de la carrera llegaban tanto a las Indias como llegaban aquí a Sevilla o a Cádiz, subía la inflación. Subía la inflación, de golpe. En un solo día subía la inflación. Tan exitosa, como ha comentado antes la señora alcaldesa, que hasta hoy día vivimos vivimos con muchos de los productos que vinieron en aquellas naves. Si hablamos de aquí de España, o sea, de Europa, pues la patata, el maíz, el cacao, los pavos, etc. Y si miramos del otro lado, mucho más definitiva. Allí llegó el queso, llegó la leche, llegó el ganado, llegó el trigo, una cantidad de productos impensables, la propia tecnología que llegó allí. Y determinante, ¿no? La carrera de Indias fue, sin duda alguna, el vector principal de la expansión española en América, en las Indias, ¿no? Tuvo un punto de inflexión que fue en 1522, cuando el corsario florentino, al servicio de Francia, Jean Fleury, toma la flotilla de Cortés que había enviado con los tesoros de Moctezuma. En ese momento, la Casa de la Contratación empieza a reflexionar sobre si sería conveniente o no el enviar navíos sueltos. Entonces se crean dos sistemas de flotas, el sistema de flotas y galeones, ¿vale? Se envían la flota de galeones a tierra firme, que salía entre marzo y abril y tenía como destino Portobelo, luego Cartagena de Indias, y después en julio y agosto salía de Sevilla o de Cádiz con la Fresca. En julio y agosto, que para salir de Sevilla mandan narices, salía hacia Nueva España, hacia Veracruz, la flota como que se llamaba flota de Nueva España, ¿no? Porque era su punto final de destino. Aquí ven un poco las rutas que se seguían, ¿no? A través de Canarias, salían desde Sevilla o Cádiz, iban a Canarias, tocaban las primeras islas del Caribe, y la navegación solía durar entre 60, 70, más o menos, ¿vale? Ustedes que han vivido todos el confinamiento, lo hemos vivido todos por desgracia, ¿se imaginan lo que sería estar, lo mismo que han estado ustedes en sus casas, esos 2 meses, metidos en una nave que tendría unos 90 metros cuadrados, con 90 personas que no conocen de nada, con los cuales tienen que compartir el poco agua que hay, los alimentos? ¿Se imaginan qué pasaría cuando los alimentos o el agua empezase a escasear? Lo que pasaría dentro de esas naves. Aquella gente que se lanzó al mar, pues la verdad es que eran gente valiente, gente arrostrada, y bueno, que cualquiera de aquellos niños, de aquellas mujeres, de aquellos hombres que afrontaron aquella carrera de Indias, nos podría dar lecciones de vida. O sea, tendría más anécdotas, más vivencias que muchos de los que estamos aquí ahora, ¿no? Pero nos podemos preguntar qué se comercializaba, ¿no? Tanto a la ida como a la vuelta. Si yo les preguntase, porque a la ida iban más o menos los frutos, que de aquí de España iban aceite, iba vino, iban alimentos para allá, iban muchas ropas, porque allí la ropa era muy cara, no la había. Y si les preguntase qué es lo que venía de allá, mayormente, ¿qué es lo que me dirían ustedes? Plata. ¿Qué más? Patatas. ¿Qué más? Especias. Cacao. Los tintes. Cacahuetes. Pues todo eso que me han dicho ustedes venía básicamente, como han apuntado por aquí, la plata fue el producto número 1 que venía en aquellas naves. La plata. En segundo lugar, en importancia, como han apuntado por aquí, fueron los tintes. Los tintes, el segundo producto en importancia, ¿vale? Tendemos a pensar, cuando vemos estos retratos de Felipe II, de la corte española, tan de negro, tan austera, tan tenebrosa. Pues no, a lo mejor es que iban de negro porque tenían un negro que solamente con los tintes que venían en esas naves se podía conseguir. A lo mejor era un producto de un lujo extremo.
y solo por eso lo vestían ellos. A lo mejor ustedes han visto fotos de sus abuelas el día de su boda y a lo mejor me saben decir de qué color iban vestidas. De negro, ¿no? Porque era el lujo extremo, no porque la corte española fuera tenebrosa, fuera lúgubre, estuviera de luto siempre, ¿no? Entonces, efectivamente, sí, los tintes. Muchos de esos productos llegaban a una cosa tan castellana como fueron las ferias, siempre desde la Edad Media, siempre que se concedía un fuero a una villa, se le concedía la potestad de hacer una feria, y había ferias terribles, terriblemente grandes, en Veracruz, en Jalapa, en Manila, en Acapulco. Había unas ferias en las que se ganaban y se perdían fortunas, ¿no? Como todos los imperios que en el mundo han sido, el imperio español se sustentaba en esa pieza que están viendo ustedes ahí a mano izquierda, y todas las que ven a su alrededor, que son los reales de A8, ¿vale? El real de A8 español fue la moneda que dominó los mercados a lo largo de 3 siglos, ¿vale? Ahí ven monedas, la primera a mano izquierda, que como nosotros venimos de Segovia, pues tiene su acuductito ahí a mano izquierda porque se hizo en el Real Ingenio de ahí de Segovia, y ven otras reselladas, porque esa moneda es la que gobernaba todo el orbe. Para cualquier país que quisiera comerciar con otro, sobre todo con los de Extremo Oriente, necesitaban reales de A8 españoles. Cuando los ingleses compran Singapur, los chinos no aceptan como pago sus libras esterlinas, solo quieren reales de A8 españoles. Hay un real de A8 español resellado, con cuños chinos. Ven uno con un cuño de Zimbabue. Ven uno, oh sorpresa, con un cuño inglés. Y aquí debajo ven $1. La primera moneda de curso legal en los Estados Unidos cuando se independiza de Inglaterra fue el real de A8 español. Cuando tiempo después empiezan a sustituir la plata por monedas, la gente no se fiaba por papel moneda, la gente no se fiaba del papel moneda, estaban acostumbrados a la plata. Entonces, para que la gente se convenciera que era dinero de verdad, miren lo que les ponen, reales de A8 españoles. Esta moneda gobernó el planeta durante 3 siglos. La siguiente fue la libra esterlina, que ni siquiera llegó a un siglo. La siguiente es la que todos nosotros conocemos, que es el dólar. Empezó por allá por el final de la Segunda Guerra Mundial y ya están saliendo las criptomonedas. No va a durar ni siquiera un siglo. A lo mejor el imperio español no era un gigante con los pies de barro. A lo mejor no fue fruto de la casualidad de que los españoles encontraron allí un continente como el que le toca la lotería y lo saquean ahí. A lo mejor es que tenía un comercio que dominaba todo el orbe y obligó al resto de países a utilizar su moneda, ¿vale? Este fue el principal producto de exportación de la monarquía hispánica durante 3 siglos. Lo que más exportaba España y la América española eran los reales de A8, los columnarios que se hacían en Lima, todos los reales de A8 que se hacían en las 7 cecas que había en las Indias. Durante mucho tiempo el principal y más fiel socio comercial de España fue China, a través de la carrera de Indias y del galeón de Manila, ¿vale? Esta pieza es la que sustentó todo el comercio y buena parte del imperio español. Los tercios no podían combatir si no tenían estas monedas, por ejemplo. Ahí ven otro también con reales de A8. Esta pregunta la vamos a dejar para luego, que viene gente que conoce mejor que yo, que vienen de los reales astilleros. ¿Cómo podrían llegar en esos cascarones? Por lo que ahora nos parecen cascarones, era la tecnología punta de aquella época. Tecnología punta, solo al alcance de un puñado de naciones, las más avanzadas tecnológicamente. De hecho, cuando Jean Fleury toma el tesoro de Moctezuma, el tesoro real que cogió, aparte de la gran cantidad de oro que deslumbró Europa, fueron las cartas de navegación españolas. Nadie sabía llegar a las Indias, solo españoles y portugueses. Ahí detrás tienen el famoso plano de Diego de Rivero, que es el padrón real, un mapa secreto que se custodiaba en la casa de contratación y que se iba llenando expedición tras expedición, se iban dibujando las costas. Ahí ven la costa de América del Sur todavía sin hacerse, ¿no?
Entonces esa gente llegó en esos cascarones, entre comillas, gracias a la ciencia, a la tecnología, a los conocimientos y, por supuesto, gracias a su audacia, a su tesón y a la organización que tenían. Esto en cuanto a la carrera de Indias. Ahora les voy a hablar de nuestro proyecto, el MUCAIN, ¿vale? El MUCAIN es el acrónimo de Museo de la Carrera de Indias. Ya hemos navegado por el pasado, ahora vamos a mirar un poco hacia el futuro, ¿no? ¿Qué es y de dónde viene el MUCAIN? Pues todo este tinglado que hemos preparado aquí viene de este libro que le tienen ustedes ahí a la entrada. Les invito cuando quieran a adquirirle. Le escribí poco antes de la pandemia, pero llegó la pandemia y bueno, pues lo paralizó un poco todo. Y es de una mujer historiadora que a través de un manuscrito que encuentra de Fadrique de Toledo, uno de los grandes marinos de España y uno de los grandes desconocidos, va saltando entre el pasado y el futuro y ella se va quedando asombrada con lo que fue la carrera de Indias, va descubriendo algo que ella no conocía, algo a lo cual hemos vivido y vivimos de espaldas a ello, a 250 años de nuestra historia, ¿no? Entonces a ella se le ocurre hacer un museo de la carrera de Indias. Entonces empieza a tratar de buscar financiación, de buscar terrenos. Entonces, bueno, escribí el libro este y un día pues se me ocurrió ir a Cádiz, a donde está ese museo puesto, y hacer un pequeño vídeo allí, pues en la bahía de Cádiz, delante de la catedral, pues aquí vamos a hacer el Museo de la Carrera de Indias y tal. Y me escribió, lo puse en Facebook, y alguien desde Miami, Javier Arbolí, un gaditano que vive allí, me dijo, oye, tú eres consciente de que en Cádiz no te van a hacer ese museo, ¿no? Y yo le dije, bueno, pues sí, yo creo que la situación en Cádiz no está como para hacer este museo. Y me dijo, hazle virtual. Hazle virtual. Entonces, claro, se me encendió la lucecita, digo, vamos a hacerle virtual. Pero claro, ya han visto ustedes que no soy capaz de ponerme un micro de estos, como más para ponerme yo a hacer una página web de un museo, digo, vamos, esto es como lo de Tom Cruise, misión imposible. Pero entonces me acordé de mi amigo Javi, que por aquellos entonces vivía con Elena en Londres, y se lo dije, digo, Javi, ¿tú crees que seríamos capaces, que serías tú capaz de hacer un museo virtual sobre la carrera de Indias, una página web que la fuéramos alimentando? Y dice, claro, hombre, esto está tirado. Así que, como decimos allí, con uno que lo diga, vale, para adelante. Y entonces, bueno, pues nos pusimos poquito a poquito, empezamos a hacer salas, ¿no? Ya tenemos 11 salas tan curiosas como la mujer en la carrera de Indias, los pasajeros en la carrera de Indias, el Real de A8, el Galeón de Manila, el Quijote en la carrera de Indias. Vamos a sacar ya, la semana que viene, el del papel en la carrera de Indias, cosas sin el papel, que se tomaba registro de todo, que se utilizó allí para la conversión de los indios, para enseñar el castellano, para organizar todos y cada uno de aquellos pueblos que fueron fundados allí, de las ciudades. Sin el papel no sería posible la carrera de Indias, ¿no? Entonces, poco a poco estamos haciendo salas. Esta es la página web que tenemos, ¿vale? Si entran en www.mucain.com, pues ahí podrán ir viendo todas las salas que proponemos y demás. Y tenemos un pequeño canal en YouTube también, que les animamos también a seguirnos. Estamos en Facebook, en Instagram, todas estas cosas tecnológicas que hay ahora, que es que hay que estar ahí. Y bueno, este diseño que hay aquí, pues nos lo hizo también un arquitecto de Segovia, Constancio, que es el anagrama que tenemos aquí. Ese anagrama queremos dar a entender que es un galeón español, pero construido con las técnicas modernas. Queremos traer al presente lo que nuestros antepasados hicieron. Nuestros antepasados merecen que su historia sea conocida y nuestros hijos merecen conocer lo que sus antepasados fueron capaces de crear. El nexo somos nosotros y no podemos fallarles. Así que en eso estamos, en tratar de hacer un museo virtual que poco a poco va avanzando cada vez más y se está sumando cada vez más gente, porque antes
Bueno, era un pirao de la granja de un pueblo de Segovia, que es donde estoy yo, que tenía una página web. Pero vamos, ahora ya somos más gente. Ahora está Carlos Martínez Sao, doctor en Historia y miembro de la Real Academia de la Historia. Braulio Vázquez, también doctor en Historia, director del Museo del Archivo Histórico Provincial de Sevilla. Carmen García Pérez ha escrito un libro que les recomiendo, Las mujeres en el descubrimiento, pioneras, las mujeres en el descubrimiento de América. Juan Carlos Trigo, Celia Alegre, expertos recreacionistas que tienen una sala con nosotros también para dar a entender la gran importancia que tuvo la ropa y los tintes y todo ese comercio, porque fue de las pocas industrias que quedaron en este país. Y mucha más gente, Mercedes Sanz, Jerry Zamora, Marino Ayala, gente, hay ingenieros, hay doctores, hay recreacionistas, hay técnicos de recreación en ordenador en 3D, hay cada vez más gente, ¿no?, que se nos está sumando. Entonces, bueno, ya no es un poco el sueño de uno de la granja, que aunque yo vivo en la granja en Segovia, tenemos un mar, ¿eh? Si alguno ha ido por allí, les recomendamos que vayan al palacio, a los jardines, que tenemos allí el mar. Es un estanque pequeño, no es como este mar que tienen aquí tan grande, pero tenemos un mar. ¿Y por qué un museo de la carrera de Indias? La primera respuesta es increíblemente obvia, porque no existe. No existe. Vivimos de espaldas a estos 250 años de nuestra historia. Gracias a la carrera de Indias, 600 millones de personas hablan español hoy día. Gracias a la carrera de Indias, el 48% de los católicos están en América. ¿Vale? Es curioso, pero no existe. Como os decimos, es una ruta de mayor trascendencia de la historia. Si no hubiera habido la carrera de Indias, todos los intercambios comerciales, culturales, gastronómicos, vamos a ver, que somos españoles, que hasta para comernos una tortilla de patata necesitamos la carrera de Indias. Si no hubiera habido la carrera de Indias, bueno, habría habido otro, quien lo sabe, ¿no? Pero vamos, igualmente para allá, ustedes cogen un mariachi montado en su caballo con su guitarra, le quitan la carrera de Indias y se queda un hombre en calzoncillos. No tiene caballo, no tiene guitarra, no tiene ropa, ¿no? Opa. Transformación total de buena parte de la sociedad, para bien o para mal. Se conquistó todo un continente entero, se puede hablar largo y tendido sobre esto, y también a su vez, luego se lo diremos, porque queremos también combatir un poco la leyenda negra, ¿no? Como les decía, cordón umbilical de la hispanidad y el mestizaje. La manera de conquistar de España, una vez más, para bien o para mal, fue diferente de la que utilizaron otros pueblos, ¿no? Entonces también queremos dar a conocerlo. Fue una etapa trascendental de nuestra historia común. La carrera de Indias era una ruta de ida y vuelta. Nosotros, en estos tiempos, que parece que solamente se busca la desunión, quieran desunirnos, nosotros queremos volver a unir, a atar, enlazar, que es lo que hacía la carrera de Indias. Lo de allá, lo de aquí para allá y lo de allá para acá, ¿vale? Tenemos 250, cerca de 300 años de historia común con todos aquellos países de allí. Me gustaría que levantase la mano aquel que haya estudiado en historia una parte de la historia de España en las Indias o de la América Española. Levanten la mano los que lo hayan hecho. En el colegio, en el instituto. Curioso. 250 años de nuestra historia común. Y hemos vivido de espaldas a ello. Entonces queremos darlo a conocer. Por supuesto, dar a conocer vidas y hechos extraordinarios, lo comentaba antes. Cualquiera de esos niños que hiciera la carrera de Indias tendría unas vivencias impresionantes. Aquí al lado, muy cerca de aquí, Juan Escalante de Mendoza fue uno de aquellos niños. Él, según él dice, escribió las primeras letras en potes. Y este fue uno de los niños que fue en esa carrera de Indias. A los 18 años, él ya llevaba sus propias naves. Escribió un libro de navegación tan perfecto que fue prohibido por la corona, ¿vale? Entonces lo que viviría esa criatura, vamos, sería impresionante. O cualquiera de los grumetes que iban en las naves con el cano, o sea, vidas extraordinarias, ¿no? Por supuesto, comentábamos antes, combatir la leyenda negra y hablar de la primera globalización. Hoy que se nos llena la boca con la globalización, todos la globalización. La primera globalización, señores, la hicimos nosotros, los españoles y en menor medida los portugueses. Bueno, pues esto sigue evolucionando, porque ahora mismo somos una fundación en formación,
nos estamos constituyendo en asociación y tenemos un plan estratégico a corto plazo, a 3 años, en el cual queremos incrementar el número actual de salas que tenemos. Vamos a ir creando cada vez más, tenemos muchos proyectos para ellas, dar conferencias, exposiciones. Queremos preparar la primera exposición sobre la mujer en la carrera de Indias, una expansión audiovisual. ¿Por qué no vamos a hacer una serie en cualquier cadena de televisión sobre la carrera de Indias? ¿Ustedes se imaginan la vida de cualquier persona que fue en la carrera de Indias en manos de Netflix o en manos de Amazon Prime? De cualquiera, de cualquier niño, del niño más pequeño, de Juan Escalante de Mendoza, de cualquiera, de cualquier mujer, de cualquier marino, de cualquier capitán de la Armada de la Nueva España, de cualquier piloto que se tenía que formar. Por supuesto, es expansión a las redes sociales. Hoy sin las redes sociales no hacemos nada. Y como novedad les diremos que estamos hasta escribiendo el guión de un musical de Juan Escalante de Mendoza. Entonces tenemos muchos planes en la cabeza para dar a conocer este Museo de la Carrera de Indias y bueno, poco más por mi parte es lo que les quería comentar. Así que muchas gracias por haberme escuchado y nada más. Bueno, pues, ¿y ahora qué digo yo? Lo has hablado todo. Bueno, pues buenas tardes. Muchos me conocéis ya. Soy Marian Riñones, presidenta de la asociación El Palenque, y somos unos de esos recreadores que vamos a formar parte de este museo y de esta iniciativa tan estupenda y tan buena que nos ha contado y que ha llevado a la realidad Ricardo y todo el equipo. Nosotros estamos aquí por eso, por la recreación. Recreamos la vida cotidiana del siglo XVI y de esa manera, pues cuando hemos estado recreando fuera de Laredo, vamos conociendo otras personas, otras gentes, otras culturas, y entre esas personas pues conocimos a Celia Alegre, que está aquí, que la ha nombrado él, que la vuelvo a nombrar yo, y a su marido, a Juan, y fueron los que nos pusieron en contacto con Ricardo. Y a partir de ahí, ¿verdad, Ricardo? La que hemos liado. Y la que nos queda. Bueno, pues estamos aquí en el cartel, 5 ponentes que nos conocíamos por las redes sociales. Hemos hablado por el Zoom y por el Facebook. Y hoy es el primer día que nos vemos en persona. O sea que eso también tiene mérito, ¿no? Que por fin todos los de Cantabria nos hayamos reunido, bueno, todos, una parte, que luego me lo rectifican, una parte nos hayamos reunido y aquí no nos conocíamos de antes. Eso ya, gracias, Ricardo. Como él bien decía, es un museo abierto y bueno, pues en cualquier momento, pues no sé, hoy estamos aquí, Laredo, Colindres, Guarnizo, La Cavada, pero por ejemplo, Limpias, dice, pues yo tengo algo que aportar. Pues Ricardo, encantado, ¿verdad? Bienvenidos. Eso es, cualquiera de Cantabria y seguro que aparecen. Tú ya sabes que Cantabria es infinita, ¿no? Sí, eso dice el eslogan, sí. ¿Has contado con el servidor potente para aguantar todo lo que te va a aportar Cantabria? Javi, le tenemos. Bueno, pues Ricardo nos pidió que hiciéramos un vídeo en el que habláramos de las gentes, de esa indumentaria tan vistosa que llevábamos. Y bueno, pues nos pusimos manos a la obra. Este vídeo lleva, bueno, pues como todas las recreaciones que hacemos, un gran contenido histórico, un contenido histórico serio, basado en la investigación, sobre todo de las fuentes primarias, que es lo que más nos gusta. Y, por supuesto, como no puede ser de otra manera, recreando no se puede dejar la parte amena y divertida. Eso no impide contar la historia como fue.
Entonces, bueno, pues hemos creado este vídeo gracias al Ayuntamiento de Laredo y gracias a Antonio Gutiérrez, que da gusto trabajar con él, que ha sido el creador audiovisual y el que nos ha dado vida a muchas de las imágenes estáticas que hay dentro del vídeo. Y bueno, lo que hemos querido plasmar es, por una parte, con una frase de nuestro escritor Casado Soto, hemos querido plasmar esa importancia del puerto de Laredo a través de las gentes, de sus gentes. Hemos querido también plasmar que Carlos V no solo llegó a Laredo en 1556 a desembarcar para retirarse a Yuste, sino que en 1529, por cédula real, habilita el puerto de Laredo para el comercio con las Indias y con una sola condición, y es que la vuelta de ese viaje fuera por Sevilla. Bueno, también plasmamos en el vídeo todas esas personas, esos viajeros extranjeros que a partir de 1529 llegan a Cantabria y les sorprende la indumentaria y hacen libros de trajes de indumentaria de la vida cotidiana, que es algo muy especial y muy diferente, porque la indumentaria de la nobleza parece que estamos todos como más habituados pues, por los cuadros y porque hay un poquito más de información. Pero la vida cotidiana sí que es verdad que sorprende que alguien se fijara y que dejara constancia. Tenemos a Christopher Weyditt y bueno, en el vídeo no os voy a adelantar lo que vais a ir viendo después en el vídeo porque sería repetirme y somos muchos. Pero sí resaltar esa importancia de que cuando llegaban los cronistas, cuando llegaban esos extranjeros, dejaban constancia escrita y dejaban constancia visual, es decir, por sus dibujos, de nuestra indumentaria. Y que en grabados que hay pues, de Europa, África, Asia, Cantabria también está. Y eso, pues yo, aunque lo digo luego en el vídeo, pues tengo que decirlo ahora, porque me gusta, ya sabes tú, ¿verdad? Que me gusta. Bueno, pues yo creo que ya sin más dilación nos vamos a ir a ver el vídeo, porque lo demás sería repetirme. Estar muy atentos, las imágenes son preciosas, pero estar muy atentos también al contenido, al texto. Y sobre todo cuando aparezcan esas imágenes estáticas, pues mirar porque hay alguna sorpresilla, algunas se le mueven los ojos, otras... Estar por ahí un poco pendientes. Pues nada, como se suele decir, dentro vídeo, ¿no? En 1529, el emperador Carlos V habilita el puerto de Laredo para el comercio con América, con la condición de que la vuelta se realizara por el puerto de Sevilla. Esta villa pejina fue una de las pocas puertas de España conectadas directamente con toda la fachada atlántica europea y con América. Sus hombres de mar eran mucho más que vecinos de un pueblo marítimo. Formaban parte de la vanguardia europea por haber participado desde el principio en los descubrimientos que definieron por vez primera los perfiles del mundo. Los pescadores y las regatonas son lo primero que ven los viajeros cuando llegan a la villa. Esta humilde clase es testigo en primera línea de todo el tráfago de mercancías del puerto de la villa. Sorprende a los extranjeros la peculiar indumentaria, sencilla, pobre y escasa. Van descalzos y las piernas desnudas, con una montera roja en la cabeza, calzón corto y camisa amplia de lienzo de la mar. No menos peculiar es la indumentaria de las mujeres, que llevan la saya por encima del tobillo, tan tosca que parecía hecha de la arpillería con la que los mercaderes envolvían los fardos de mercancías. Realmente sorprendente es el espectáculo de estas mujeres cuando llega la chalupa. Cargan sobre su cabeza los carpanchos con la pesca.
las que no llevan carpanchos llevan unos tocados de formas extrañas que no les impide hacer las labores. Visten también el capotillo de 2 haldas, 2 paños unidos por los hombros, que, como dice Castañeda en 1573, es una prenda antiquísima de estas tierras. Los hombres, encima de la camisa, vestían la almilla, que podía realizarse tanto en lienzo o, para más de abrigo, en tejido de lana. Acabada la faena, visten el calzón marinero de tela de sayal. Otra prenda de abrigo encima de la camisa era la saltaembarca, confeccionada en paño tosco, burdo, era holgada y cerrada. La historiadora Carmen Bernis refiere que existen suficientes noticias gráficas y literarias para poder afirmar que las regiones españolas, donde realmente se daban acentuadas peculiaridades de indumentaria, eran las regiones norteñas. Eran siempre los habitantes de estas regiones los que llamaban la atención de los extranjeros que venían a España en el siglo XVI. Durante este siglo no era raro que entre los extranjeros se confundieran entre cántabros y vizcaínos, como observamos en la descripción de los dibujos y en la cartografía. Por ejemplo, la de Mercator, en la que se superponen los nombres de Cantabria y Vizcaya, sin demarcación alguna entre los territorios. Lo que llamó principalmente la atención a los viajeros fueron los tocados corniformes de las mujeres. Cronista de Carlos V los describe a su llegada a España en 1517. Parecía que se hubiesen plantado sobre sus cabezas fárragos de cosas o golillas, o hablando más clara y honestamente, esas cosas con las que los hombres hacen los niños, y es el más endiablado adorno de mujeres que jamás se haya visto. Los dibujos originales sobre la indumentaria aparecen en el primer tercio del siglo XVI. Es Christoph Weidich quien, tras su viaje a la corte imperial española en 1529, realiza el primer libro de vestimentas sobre la vida cotidiana española, del que tenemos constancia. El tocado era alto de 2 palmos de largo y 1 de ancho, igual de arriba a abajo, redondo, aunque algo chato por la punta. Las mujeres casadas acomodan su tocado en aquella figura sobre su frente, para vanagloriarse de la alegría que ellas disfrutan y, llegando a quedar viudas, lo desmochan. Las mujeres que no estaban casadas van todas con la cabeza descubierta, con la coronilla rasurada, como los frailes. Los tocados corniformes no solo diferenciaban entre casadas y solteras. Era un símbolo de estatus social, de tal modo que cuanto más alto era el tocado, mayor cantidad de lino llevaba, y eso denotaba mayor riqueza económica. Los dibujos de la vida cotidiana proliferan a mediados del siglo XVI, cuando comienzan a publicarse fuera de España los libros de vestimentas. El códice de Enea Vico consta de 95 grabados, en su mayoría trajes femeninos pertenecientes a las clases populares. Entre ellas, estas 3 corresponden a Santander. El códice de Hams-Weigel se compone de 219 grabados que reproducen trajes europeos de las diferentes clases sociales, siendo 3 los de Cantabria. La obra de Cesare Vecellio estaba compuesta por 420 grabados, reproduciendo trajes de Europa, Asia y África. Su éxito fue tal que de ella se realizaron hasta 4 ediciones distintas. Las Civitates, atlas grabado por Franz Hogenberg, a que George Brown añadió imágenes de vestimenta local, proporcionaron una visión única de la vida urbana a finales del siglo XVI. La primera prenda que viste es la camisa, larga y amplia, con anchas mangas y cuello muy fruncido. Para cubrir las piernas, unas calzas que pueden ser de tejido de lana o de lino. Y como calzado, unos botines de paño negro solado o de cuero, cuya altura justo pasa el tobillo. Encima de la camisa, el faldellín, que es una falda interior que monta sobre sí misma y no está cerrada en el ruedo. Sobre este colocamos la saya, que es la falda exterior. Se caracteriza por sus pliegues en la cintura y por no llegar a cubrir los pies, dejando a la vista parte del faldellín.
Encima de estas dos faldas ponemos el delantal, prenda en este caso puramente ornamental. Esta prenda era utilizada también por grupos sociales más importantes. Estos destacarían por ser estrechos y largos y por sus bordados. Sobre el cuerpo, por encima de la camisa, se viste el sayuelo, que consiste en un cuerpo de paño muy ajustado, sin mangas y con aldillas hasta las caderas. En su confección, la forma del escote, las mangas o su longitud podía ser muy variado. Las mangas solían ser de quita y pon. El sayuelo se ajustaba a la cintura con una cinta o ceñidor de vivos colores. Una vez vestido el cuerpo, nos vamos a la prenda más llamativa de las mujeres del norte, su tocado. Llamados tocados corniformes, obviamente por su forma, se coloca sobre un barbellar de lino blanco que les cubre la cabeza y les enmarca la cara. Sobre él varios metros de lino blanco va rodeando su cabeza sobre una base de mimbre alcanzando alturas de varios palmos. Estos sorprendentes tocados son de origen medieval, perviven en Cantabria desde el siglo XVI hasta mediados del siglo XVII, cuando son considerados indecentes y la autoridad eclesial llega a prohibirlos. Como prenda de encima vestían una capa que podía ser larga con muchos pliegues en el cuello o corta sin pasar de la cintura. El cántabro Juan de Castañeda en 1573 hace referencia a la forma de vestir de los hombres. Calzas afolladas o follados, son cortos y abultados. Como prenda interior, viste camisa de lino blanco, medias de punto de seda, zapatos de piel decorados con picados. Llama la atención la bragueta de armar. El jubón era una prenda interior rígida y ceñida que se pone sobre la camisa. Aunque del jubón tan solo se ven las mangas, los adornos se realizan también en el cuerpo. Las calzas se sujetan o atacan al jubón con agujetas, que son la cinta que tiene dos cabos de metal que como aguja entran por los agujeros. En el cuello asoma el cabezón plisado de la camisa, que recibe el nombre de lechuguilla, de la que cuelgan dos cordoncillos. Un hombre en jubón y calzas se consideraba que iba desnudo. Debía de llevar otra prenda encima, por ejemplo, un capotillo de dos haldas, que en este caso, al estar inacabado, sustituimos por otra prenda, como puede ser el coleto, una especie de chaleco que al pasar del traje militar al traje civil se realiza en tejidos como el paño. Una espada ropera como complemento. Cubre la cabeza con una gorra plana o parlota, que dependiendo de la época varía en altura. Las mujeres se sienten orgullosas al lucir sus altos tocados, recogen su saya para lucir la falda interior y los pequeños detalles de su indumentaria. Ya desde los reyes católicos, el hecho de que el traje de las mujeres del norte era algo aparte del resto de España se confirma en las pragmáticas para contener el lujo. Estas mujeres no seguían la moda del momento, pero vestían prendas realizadas con tejidos de calidad, paños de Segovia, bayetas, palmillas y otros tejidos de lienzo franceses y flamencos que según los protocolos notariales se vendían en el mercado de la villa y eran los más usados por los laredanos para la confección de su indumentaria. Esta pujanza económica de Laredo se debe a la actividad de la villa, a su puerto y a sus hombres que, por estar inscritos
en uno de los ejes de las rutas internacionales y por ser conocedores de los secretos para la construcción de los mejores barcos de aquel tiempo, a la vez que los requeridos para conducirlos por todos los mares, tenían abiertas las mentes y la ambición a los más lejanos horizontes. Laredo aportó a la carrera de Indias pilotos, capitanes, grumetes, marineros, contramaestres. Si me permiten, voy a quitarme esto, porque si no, no voy a decir nada. Bueno, pues empezaremos diciendo quiénes somos. Pues somos unos cuantos amigos que nos juntamos un día paseando por Colindres, hará ya por 3 o 4 años. Éramos como las escuadras de las flotillas cuando venían de las Indias. Veníamos con una capitana real delante y una almiranta detrás. Y todos los demás íbamos juntos, íbamos mirando, todo lo que íbamos observando en ese momento era lo que veíamos en el pasado, en la historia de Colindres. ¿Qué veíamos en Colindres cuando subíamos a Colindres de arriba, cuando veíamos todas esas casonas, todos esos escudos? Aquí ha pasado algo importante, porque nuestro grupo ni es de Colindres, ni somos historiadores, ni nada de todas esas cosas, como podría ser. Pero no, nosotros observamos todo lo que pasaba por Colindres de arriba y nos parábamos a mirar. Y desde arriba del todo veíamos la ría. ¿Qué pasó en la ría en aquellos tiempos? ¿Qué se oía? Y empezamos a escuchar. Oíamos martillos, oíamos serruchos. Incluso nos teníamos que apartar porque pasaban los arrieros con los bueyes y los maderos tirando de ello. ¿Qué más escuchábamos? Escuchábamos el sonido de los hierros. Hierros que se hacían en las ferrerías de Guriezo, en la ferrería de Leseca. Hierros que se hacían en muchos sitios y ferrerías de toda Cantabria. ¿Qué más escuchábamos? Pues escuchábamos el trabajo y el sudor de los carpinteros de Ribera. Carpinteros que a la vez, con sus zuelas, marcaban las formas de los barcos, las formas de las costillas. Todo ello, todo en conjunto. Y luego el olor a brea. El olor que se le daba a los barcos, la brea que se le daba a los barcos para que no les entrase el agua, porque si no se hundían. Y entonces nos organizamos y empezamos a hacer una asociación, Colindres Astillero Real. ¿Por qué? Porque Colindres se hacen barcos desde 1475 aproximadamente. Se hacían barcos pequeños, barcos de pesca. Pero nosotros íbamos más allá, porque a partir de Felipe II, algo empezó a suceder en Colindres. Felipe II empezó a remarcar un poquitín, ¿cómo diríamos? Porque Colindres, sabrán ustedes que en Colindres se hacían barcos de guerra, barcos grandes, galeones. Entonces, había un corregidor en Laredo y pagador de la corona en las 4 villas del mar. Este hombre era Juan del Castillo y Alvarado, condestable. Tenemos un palacio en Colindres en honor a él. Bueno, que lo hicieron para él, porque igual estoy algo nervioso, pero bueno, no pasa nada. No. Luego, lo más importante, yo con Felipe III y este señor de Laredo, de Laredo no, corregidor de Laredo, pero que era de Colindres. Algo raro sucedió ahí, porque al ser de Colindres consiguió que en 1618 se ordenaran los astilleros reales como reales, quiero decir. Entonces, a partir de ahí se empezaron a hacer galeones. En 1620 se hizo el primer galeón, Nuestra Señora de los Remedios. Y a partir de ahí todo fue un compendio de más de 20 galeones que se hicieron para la carrera de las Indias, muchos de ellos. Esto contrajo... me estoy perdiendo, pero no pasa nada. Digamos que un momento clave que llegó en la construcción de galeones fue con Carlos II, cuando mandó a José Antonio de Gaztañeta y Turrialzaga
le mandó a hacer barcos, le mandó a Colindres para realizar un sinfín de barcos. ¿Por qué? Porque su técnica era muy buena. Digamos que era un navegante también estupendo, porque a los 12 años consiguió traer un barco desde las Américas, lo trajo hasta España. Un hombre, digamos, que no me lo quiero quitar de encima, porque es una de las partes más importantes en la navegación y en la construcción de barcos navales. Digamos que es como si se descubriera la forma de ir a la Luna. Pues esto era lo mismo. La tecnología avanzó muchísimo. ¿Qué más podemos decir? Pues que si este hombre hubiera nacido pues, en esta época, en el siglo XXI, posiblemente los yanquis hubieran hecho más de 100 películas de él, porque era un personaje estupendo para estas cosas. Más cosas. Consiguió hacer, cuando vino aquí a Colindres, el libro de arte de fabricar reales, que es donde se fabricaron, por ejemplo, aquí en Colindres se hizo uno de los barcos más preciosos y más voluptuosos que se puede hacer, ¿no? Que fue la Capitana Real, que es Nuestra Señora de la Concepción y las Ánimas. Después se hizo, con otra técnica, se hizo la Almiranta, que fue el último barco que se consiguió hacer en Colindres, coincidiendo con la muerte de Carlos II, y ahí empezó la Guerra de Secesión. También se mandaron el astillero de Colindres, se pasó al astillero de Guarnizo. Por eso nos quedamos sin astilleros, porque está más cerca de la capital. Luego ya hablarán también del astillero de Guarnizo. Más cosas. Bueno, ¿qué aportó? Una de las cosas más importantes es ¿qué aportó Colindres, astillero real, ¿no? En la carrera de las Indias? Pues aportó 100 años de historia construyendo galeones.
no más dormir, cantemos aquí dolores sin par, de quien mereció cariño parir, el daño de Adán vino a remediar, pues igual soberano, fue tan gentil y galán, que a Dios supo enamorar, que a Dios supo enamorar, reina sagrada, pues al Redentor que en brazos tenéis, decidnos cómo concebisteis, pues Madre y Virgen permanecéis. Como el sol por la vidriera le deis pasar de tal manera, como en mi carne el Dios que ves. ¿Cómo podéis, siendo criatura, Señora, parir al que es criador? Pues siendo vos su propia hechura, Dios es Padre y superior. La divina inmensidad hizo en mí tal novedad, por me hacer tan gran favor. No más dormir, cantemos aquí dolores sin par, De quien mereció cariño parir, el daño de Adán vino a remediar. que sin igual soberano, Fue tan gentil y galán, que a Dios supo enamorar, que a Dios supo enamorar. No más dormir, cantemos aquí dolores sin par, de quien mereció cariño parir, el daño de Adán vino a remediar. que sin igual soberano, Fue tan gentil y galán, que a Dios supo enamorar, que a Dios supo enamorar. Hemos robado algún pequeño vídeo por ahí de alguien. Bueno, he de decir que también que Ricardo nos ha pisado bastante el proyecto nuestro. y bueno, lo vuestro va más a nivel mundial, lo nuestro va mucho más a nivel local. Entonces, ¿cuáles son nuestros objetivos? Nuestros objetivos son querer dar luz al legado de tradición de carpintería de Ribera que había en Colindres. Luego nuestros proyectos serían, pues, también algo parecido, ¿no? Es un Colindres astillero real virtual, con un contenedor móvil para que toda la gente conociera cómo se fabrican los barcos en Colindres. Luego un astillero vivo, museístico, para reconocer el inmenso tesoro histórico que había en Colindres. Porque hemos visto que en Colindres, después de todos estos años que se ha estado construyendo barcos para la cara de las Indias, hemos visto que había nada o poca cosa, algún libro escrito, pero mucha gente de Colindres desconoce cuál es su propia historia. Luego el espacio de recreación histórica, cultural, medioambiental y de ocio, también es uno de nuestros proyectos fundamentales. Como he dicho antes, la recuperación de carpintería de Ribera y los oficios relacionados. Luego hay una parte importante también que yo creo que se lo debemos, son nuestros bosques. Los bosques de Cantabria, de toda la zona de La Son, Agüera, Trasmiera y luego toda la zona ya del sur, todos esos bosques les debemos algo, porque esos bosques son los que hicieron los barcos, son los que se construyen los barcos. Esos bosques no los tenemos ahora mismo, tenemos una nimiedad, tenemos ahora plantaciones cultivadas, eso no nos vale. El tesoro histórico de Cantabria y de esta zona, fundamentalmente Robledal, Encina Cantábrica, castaños, nogales, etcétera. Y de eso es lo que no tenemos. Luego, la puesta en acción. Pues la puesta en acción es que necesitamos vuestra ayuda. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, dándole al like, sacar vuestros móviles, buscar nuestra página, Colindres Astillero Real, y le deis al like. Queremos tener muchos likes, queremos que la gente nos conozca. Queremos que sepan cuál es nuestro proyecto y nuestra historia. Y
Y luego, si queréis, si me dejáis, me gustaría hacer un selfie con todos vosotros para colgar en nuestra página. Espero que no haya nadie que se ponga en contra y si no, que agache la cabeza, por favor. Y no veo ningún móvil fuera, pues sacar los móviles y buscar en Facebook Colindres Astillero Real. Y ahora... Yo os voy a hacer un selfie y voy a sacarlo luego en las redes sociales. Así que ahí vamos, por todos vosotros y porque tengamos pues eso, un futuro histórico y que lo reconozca todo el mundo. Bueno, lo primero, agradeceros la invitación y a todos los que estáis aquí, pues hoy agradecer el que hayáis venido para ir conociendo un poquitín todo esto. La verdad que cuando a mí Ángel, el presidente, me dijo tienes que preparar una pequeña charla de la historia de los cañones de la Real Fábrica. Y claro, lo primero que me dijo es, quieto, que tienes 15-20 minutos. Y dije yo, la madre del cordero, resumir literalmente más de 200 años en 15 minutos es una tarea un poco difícil, pero bueno, lo voy a intentar. La primera reflexión que me vino fue la primera con la que yo comienzo además las clases con mis alumnos. Cuando les doy en tercero de la ESO, damos Historia Moderna. Y, a ver, yo soy un maniático y lo siento mucho. A mí me gusta que mis alumnos conozcan que sí, fuimos los amos del mundo. Y hay que estar orgulloso de ello. No me molesta decir leyendas negras, leyendas rosas, de todo tipo. Y por eso he cogido este mapa de... Sí sé que es Felipe II, sé que es el año 1580 y sé que hay posesiones que en verdad no eran nuestras, como son las posesiones que veis en África. Porque, bueno, Felipe II ahí consiguió la herencia de Portugal durante un pequeño periodo de tiempo. Pero nos fijaremos perfectamente en todo lo que es América, las plazas de Asia. ¿Y por qué pongo esto? Ay, ¿le quito? Sí. Vale, pues mira, sí. Ahí. Mejor ahora, ¿verdad? Vale. ¿Y por qué? Espera un segundito. Vale. ¿Y por qué pongo esto? Pues pongo esto porque aquí ahora empiezo a presentar a los protagonistas de la historia. Y los protagonistas de nuestra historia son Felipe III, que recibe todo de Carlos V y de Felipe II. Y recibe, vamos a decir así, lo bueno y lo malo. No vamos a decir, la historia, sinceramente, no le ha tratado muy bien a este hombre. Hereda diferentes bancarrotas, siempre ha sido considerado el inicio de los Bajos Austrias, vamos a entender, Felipe III, Felipe IV, Carlos II. De Bajo Austria este hombre no tuvo nada. Con toda la sarta de complicaciones que tuvo, consiguió mantener un imperio. ¿Y con quién le consiguió mantener? Pues en gran medida con este señor que está aquí en medio, que es Juan de Curcio. La curiosidad de la historia de la fábrica de los cañones de la Cavada es, no hay nadie de suelo español. Este hombre es de Lieja. El siguiente, Jorge de Bande, es luxemburgués. Mariana de Brito, algunos hablan de descendencia portuguesa, otros madrileña, se desconoce un poco. Y tristemente, y sí lo digo tristemente, nuestra historia muchas veces se queda limitada a, llegamos al pueblo, vemos el arco de Carlos III y un cañón y nos quedamos, esto es una etapa. ¿Cuánto es la historia que nosotros tenemos? Nuestra historia es literalmente de dos dinastías. Dinastía de los Austrias, dinastía de los Borbones. Y aquí viene ya la primera reflexión bonita de nuestra historia. La historia de la fábrica es una historia, como digo yo, agridulce. Y es agridulce por una sencilla razón. Vivimos lo mejor, pero también vamos a vivir lo peor. Y el desarrollo de la Real Fábrica va a ir justamente unido a el mantenimiento del imperio, pero también a nuestra pérdida paulatina y a convertirnos en los que tristemente nos convertimos. Como veis aquí,
Pongo que hay dos etapas. La Real Fábrica comienza de una manera muy sencilla. Felipe III necesita proteger toda la carrera de Indias y necesita proteger sus galeones y sus navíos. Y para ello está arruinándose literalmente por comprar cañones de bronce, aunque tenemos una fábrica en Sevilla. Pero ¿qué pasa? Los cañones de hierro ingleses son tremendamente mucho más efectivos. El cañón de hierro es muchísimo más potente para una batalla y muchísimo más dañino en todos los sentidos. Entonces manda justamente el señor Curcio que desarrolle una fábrica. Se lo dice en 1618. Este hombre los primeros años viene, es verdad que recala primero en Vizcaya va a acabar mal y va a acabar con 1000 pleitos y va a recalar aquí en nuestra zona. Y no recala en la Cavada, recala en Liérganes. Y en Liérganes se va a apoyar, ¿por qué? Porque en Liérganes hay una ferrería inmensa, que es la ferrería de la Vega. Y en esa se va a apoyar él para hacer 2 grandes altos hornos. Ya luego iré comentando rápidamente la idea del alto horno. El alto horno de esta época es tecnología punta. Es hablar literalmente de una industria puntera en todos los sentidos. Pero es una industria puntera en un mundo pre-revolución industrial. Y ahora entenderéis por qué, ¿vale? Este hombre va a poner todo su dinero para esta empresa, todo su dinero. Armaba los tercios de Flandes, tenía relaciones económicas en Oriente y va a poner todo su dinero para hacer estos altos hornos. Felipe III le va a exigir tanto y tan rápido que no va a poder, pues sinceramente, hacer frente a la demanda y tiene que buscar socios. Y la vida no cambia en nada. El socio que aparece es un señor que se llama Jorge de Bande con 4 socios más. Le compran todo y luego Jorge de Bande le va a comprar a sus socios todas las partes. Llega el año 1634 y Jorge de Bande es el dueño y señor de la fábrica de Liérganes. Pero en 1634 dice, esta fábrica es muy pequeña, me voy a ir a la Cavada. Y es en donde va a desarrollar una empresa brutal. Bien, la fábrica, no vuelvo un poco para atrás, la infraestructura directa, que podemos ver huellas directas, ocupa todo esto. Y cuando hablo de infraestructura directa, luego ya os diré, pues esto, puentes, canales, presas, retenes, de todo tipo. Bien, este hombre, Jorge de Bande, en 3 años va a hacer la fábrica de la Cavada y 25.000 reales va a poner de él. ¿Qué es lo que pasa? Esta etapa privada es, Jorge de Bande se va a casar con una mujer importantísima para la historia, que es Mariana de Brito. Mariana de Brito la podemos considerar una empresaria de primera fila. Mariana de Brito es una mujer capaz, cuando muere su marido, de mantener y luchar durante 7 años con la corona para que la corona no le expropie la fábrica. Y gana, y consigue que sus hijos, nietos, bisnietos y tataranieta mantengan todo este poder. Va a ser en época de Carlos III cuando se nacionaliza y va a ser después cuando va a coger el Ministerio de Guerra y el de Marina la dirección. Pero ya esta es una etapa tristemente de producción menor, pero muy importante, por ejemplo, en tecnología y desarrollo de infraestructuras. Bien, sencillamente va a ser un puntito tan pequeño de nuestra zona y que vaya a tener una influencia tan grande en 2 siglos de historia. Bien, ¿por qué pongo esta foto? Esto es el río Miera pasando por la Cavada. ¿Y por qué? La fábrica se pone en Liérganes y la Cavada justamente, primero, por culpa de este río. Segundo, por lo que habéis comentado antes, los de Colindres. Todo esto es nuestra dotación de bosques. Todo esto. Bien, esto es una foto actual. Bien, el mapa. Yo cuando se lo explico en el museo a los chicos, les digo, mirad, pararos a pensar que tenéis 60 kilómetros mínimo en línea recta y prácticamente desde aquí hasta Espinosa de los Monteros hemos esquilmado los bosques. Y tienen toda la razón, Colindres. Es triste, se ha esquilmado. ¿Por qué? Pues porque nosotros utilizábamos la fuerza motriz
del agua con las ruedas de molino, el carbón vegetal, las minas de Cabárceno, de Entrambas-Aguas y las de Somorrostro de Vizcaya, más toda la arcilla que pudimos conseguir y toda la caliza que podíamos encontrar. 2 siglos esquilmando todo eso. El efecto, sí es verdad, que para las gentes que vivían en esta zona fue brutal, porque les transformamos toda la vida. Bien, esto es la infraestructura de la Cavada, el río, y aquí es donde Jorge de Bande, al quitársela, bueno, comprársela y después desarrollar toda la infraestructura, dice, voy a crear mi fábrica. ¿Qué es lo que pasa? En Liérgenes, Juan de Curcio, había hecho 2 altos hornos. Aquí nosotros vamos a hacer 4 altos hornos, que son, literalmente, aquí tenemos uno y aquí tenemos otro. Todos son canales. Bien, los altos hornos, 4, son 4 estructuras. Hoy tristemente no queda mucho, queda en subsuelo, pero bueno, serían estructuras de unos 10 metros de altura, 4 en constante funcionamiento. Tendríamos 2 hornos de reverbero, en donde hacíamos las balas. Había un palacio, que es el Palacio de los Olivares, que es donde vivía Jorge de Bande, donde vivió Mariana de Brito, todos sus hijos, y después, cuando fue nacionalizada, todos los directores de las fábricas. Teníamos viviendas. ¿Para qué? Para todos los soldados. Y, importantísimo, porque esta fábrica no existe si no es ahora, ¿por quién? Por unas 200 familias flamencas que vinieron a trabajar aquí. Esas 200 familias flamencas es literalmente la herencia viva de nuestra fábrica. Otí, Baldor, Guate, Roqueñí, Lombó, Cubría, esos apellidos siguen vivos. Y eso es la herencia viva ¿de qué? De gente que vino aquí a trabajar. ¿Les pusimos casa? Sí. No podían salir de aquí, ¿eh? Y por mucho que digan, es un mito, es tal, no. No podían salir de aquí. El trato que nosotros hicimos, el trato que nosotros, cántabros y de esta zona, hicimos a esta gente, sí éramos racistas con ellos. Y era así. Llegamos incluso a ¿qué? A obligarles a escribir a los reyes para pedirles privilegios de hidalguía. Y así que nosotros no les dijéramos, tú eres menos que nosotros. Es tremendo. Yo de pequeño tenía unos vecinos que eran Baldor. Y es graciosísimo porque, claro, eres un mocoso de 8 años. Y como mocoso de 8 años ves un señor altísimo, rubio y de ojos azules. Y tienen 2 hermanos igual, de 1,80 rubios y de ojos azules. Y tú te preguntas, ¿por qué? Claro. Y te van contando la historia, y te van contando la historia que sí, que ellos han sido, ¿quiénes? Los que hicieron ese cañón. Y siendo pequeño, estos señores te decían, mira, toca, esto lo ha hecho mi tatarabuelo. Y tú te quedabas diciendo, oh, y te impresionaba. Esa herencia viva es lo que a nosotros nos hace recuperar la historia. ¿Qué pongo aquí? Un economato. Un economato. La demostración perfecta también de que no pueden salir. Sí, nos beneficiamos después, les llevábamos todo, sí. Pero tenían el economato porque no queríamos que salieran del recinto de la fábrica. ¿Qué vamos a hacer en todo el entorno, de aquí a Lunada? No se ve muy bien, pero bien, todo van a ser canales, caminos, puentes, presas, aquellos que hayáis estado. Cerca lo conoceréis. Bien, este puente es de Mirones, puente del siglo XVII. Le cruzas y hay una pequeña vía, hecha en la época de la fábrica. Y llegamos ya a los Altos de Lunada. Y en los Altos de Lunada nos encontramos que lo que es el resbaladero, había que imaginarse todo esto lleno de bosques al principio y después, las casas del rey. ¿Y en qué funciona esto? Bien, una presa y un resbaladero. Tocones de madera bajando y todo el río Miera canalizado para que bajasen las maderas a la Cavada y allí hiciésemos el carbón vegetal necesario para calentar los altos hornos y fundir cañones. ¿Qué conseguimos con esto? Oficialmente, 25.000 piezas de artillería durante 2 siglos. Extraoficialmente, cuando me refiero oficialmente me refiero a que sumas todos los cañones que tienen, la información de navíos, de plazas costeras y demás, y te salen 25.000.
Extraoficialmente se sabe que hubo ventas ¿a quién? A comerciantes y piratas corsos. Y sobre todo, ¿quién lo hizo? Joaquín de Olivares, el bisnieto de María Nebrito, en época privada. Bien, pero un ejemplo. Esto es época en los primeros años, 2.000 cañones efectivos y en funcionamiento. Época ya pública. La primera, vamos a decir así, la primera producción pública. Bien, un desastre morrocotudo. ¿Morrocotudo por qué? Se hacen 6.000 cañones. Sí, 3.700 funcionan. El resto no aguantaban ni 100 disparos. A los 100 disparos, como dicen los documentos, espichaban. Cuando les he tratado de artillería, las palabras son curiosas, porque te dicen eso, espichar. Y para las pruebas hay que estresar el cañón. Que eso es gracioso. Luego, la producción va bajando un poquitín. Pero claro, en 1780, 401. De 1781, 1800, 250. Claro, a medida que perdemos posesiones, a medida que no necesitamos tanta demanda, está. No he puesto una diapositiva, sobre todo en esta época, entre estos años, hay una época en la que la Marina hace numerosos navíos. Coincide con el San Juan Nepomuceno y demás. Entonces hay una producción brutal también de cañones. Pero bueno, esa, dije, para guarnizo. Y bien, ¿qué producimos? Sinceramente, solo cañones. De 6 a 48 libras. Bien, para entendernos, un cañón de 6 libras lanza una bala de más o menos el tamaño un poco más grande de una pelota de tenis. Bien. Cañón de 48 libras. De estos quedan 5. Y uno le tenemos nosotros aquí. Y para colmo, no. Este le disparamos. Lo que pasa es que dije, jo, es Laredo. Jo, los de Santoña nos le piden y para colmo, cuando los de Santoña disparan, dicen, apuntad siempre allí y cargarle. Así que, si hay alguno de Santoña, lo siento mucho, chicos, pero es así. De estos quedan 5. Nosotros tenemos la suerte de que este es el que nosotros utilizamos en la fiesta y sale el disparo. Y, hombre, hay que pensar que esto dispara una bala de 24 kilos. Un máximo de 3 kilómetros de distancia, efectiva. Y, claro, una velocidad de 500 metros por segundo. Es literalmente, estamos hablando de armas, ¿para qué? Para proteger todos nuestros navíos, sí, pero mucho más allá. Es un arma que en los navíos tienen que estar de 7 a 10 personas con ellos para poder cargarles y poder estar en una batalla. Así ahora también podemos entender cómo en Trafalgar, con lo mal que lo pasamos, salimos con la cabeza alta. Porque también es verdad, Santísima Trinidad, armado con esto. San Juan Nepomuceno, armado con esto. ¿Vale? Bien. Todos estos cañones, sí es, y a mí me gusta volver a repetirlo, necesitan de las personas, de los flamencos, que son aquellos que traen la técnica para poder desarrollar esto. Sin ellos no es posible tener esto, y sin esto tampoco podríamos haber mantenido durante 2 siglos nuestro imperio. Este es un interior. En el museo tenemos una maqueta, tenemos una recreación real de lo que sería el interior en el San Juan Nepomuceno, de una batería. Bien, innovaciones, no voy a decir todas, vale, aquí solo 2. Los bajamos un 30% el peso. ¿Quién los baja? Jorge de Bande, junto con otro señor que se llama Firrufino, mezclando diferentes hierros. Ahí hablan de hierro rojo, bueno, vena roja, vena negra, le mezclaron y consiguieron un 30% menos de peso. Claro, eso para los navíos es una maravilla. 74 cañones, pero hay que reducir un 30% de peso en cada cañón. Cañón recamarado. El cañón recamarado es que en el ánima, donde va a ir la pólvora, literalmente va a ser más estrechito. ¿Qué voy a conseguir? Mayor fuerza. Este cañón recamarado va a necesitar ahora de la siguiente: balas explosivas o la fundición del carbón de coque, que esto es un invento pero que nunca funcionó muy bien. Estos cañones, todos estos cañones se han hecho con carbón vegetal. Los intentos con carbón mineral nunca salieron bien.
ahí consideran que el poder, el efecto de calor era diferente y no salían exactamente como tenían que salir. Bien, vamos a tener, no se ve muy bien, pero bueno, había dos tipos de fundición. Una fundición en donde salía el cañón, digamos, literalmente hecho, con el palo del ánima en el molde, para que al quitar los moldes me salía el cañón hasta con el agujero del ánima. Pero luego, que eso es la fundición a hueco. Y luego hay otra que se llama sólida. Y la sólida es que, imaginaros, esto, pero sin esta boca de ánima hecha. O sea, esto, o literalmente 3.500 kilos de una pieza, sin agujero, con lo que tenemos que diseñar una máquina. Y diseñamos una máquina que es una máquina de barrenar. 5. Para que tuviera la fábrica 5, también nos podemos imaginar el tipo de producción que tiene que haber sido increíble. Más o menos tardaban eso, para cada 1 hora, para unos 10 centímetros de agujero. Y todo ruedas de molino, ¿eh? La fuerza motriz de la broca es rueda de molino. Y el agua. Aquí no hay nada de fuerza animal. Por eso digo que todo es prerrevolución industrial. ¿Y para qué? Pues bien, si os recordáis de el primer mapa que hemos visto de las rutas, todas bordeaban. Bien, ya sé que no se ve muy bien, pero en este mapa todos esos puntitos azules son nuestras plazas costeras más o menos catalogadas en Iberoamérica. Plazas costeras españolas, portuguesas y también en el libro establecía, en la investigación, que llegaban a ser hasta danesas, que luego las habían utilizado. Todos ellos armados con cañones de la Cavada. Todas. ¿Para lograr qué? Literalmente lograr eso. Tener constancia de Canadá, Florida, Filipinas, Chile, Panamá, Cuba, Puerto Rico. Y claro, ¿llegar a qué? Nosotros llegar a tener un imperio y poder proteger ese imperio y poder proteger esa ruta. Y entonces, aquí simplemente es un poquitín lo mismo y no he traído vídeo simplemente para obligar a la gente a que venga a ver el disparo. Pero el cañón se dispara. Bien, esta foto sí la he querido poner, lo siento. Esa, va. Es Antonia y ahí sí dijimos, bueno, ponlo vacío, pero bien. Y hombre, eso es un poquitín ahí la cuestión. Y ya está. Hola, buenas tardes. Muchas gracias al MUCAIN por habernos invitado. Soy Javier de la Asociación Amigos del Real Astillero, de la localidad de Astillero. Muchas gracias al Ayuntamiento de Laredo por recibirnos y también a la Asociación del Palenque. Pues bueno, yo les voy a hablar de mi libro, como decía aquel, y les vamos a hablar de la Real Fábrica de Bajeles y del Real Astillero de Guarnizo. Vamos allá. Bueno. Así mejor, muy bien. Muy bien. Se tiene constancia ya desde el reinado de los Reyes Católicos que en Guarnizo ya había una actividad naval en la que se construían galeones en un lugar en donde había una dársena que se llamaba Potrañés, porque las atarazanas de Santander a partir del siglo XV ya empezaron a tener desuso hasta que al final acabarían por abandonarse. Pero no es hasta la época de Felipe II cuando entramos en la historia. Felipe II, que ya han hablado de él, que tenía un gran imperio, al que había que proteger y de su carrera de Indias, encarga un lote de galeones a Cristóbal de los Barros, que es un señor que es superintendente de plantíos de aquí de la zona, y le encarga una serie de galeones, pero tenían que ser unos galeones especiales, allá por 1581. Y estos galeones tenían que ser de un tamaño y una capacidad grande, porque necesitaban llevar y traer a América y traer desde América mercaderías para la carrera de Indias, pero a su vez necesitaban no ser excesivos en tonelaje, porque como hemos dicho antes, todo el mercado con las Indias estaba centralizado en Sevilla
y Sevilla había que pasar por la barra de Sanlúcar, y la barra de Sanlúcar era un poco difícil. Tanto si salías o como entrabas con mercadería, no podía ser un barco demasiado grande y demasiado cargado porque se podía quedar allí encallado. Y también necesitaban que estos barcos estuvieran ya artillados, porque ya en aquella época pues había mucha cacería no solo de corsarios, sino también de piratas. Aunque en aquella época todavía no se no se fabricaban galeones en la Cavada, pero por aquel entonces eran, pues como han dicho antes nuestro compañero de la Cavada, eran cañones de bronce que se hacían en Sevilla. Y otra de las características que se necesitaba también de estos galeones es que fueran robustos, porque como él ha dicho antes, se tardaba alrededor de 1 mes y medio en llegar y en venir de América, que por eso las antiguas naves que se usaban, como ustedes sabrán, la Santa María llegó pero no volvió, y luego, por ejemplo, las naos llegaban destrozadas, y por eso se necesitaba un tipo de barco especial y específico para esto. Así, por ejemplo, como en 1581 se crea la Real Fábrica de Bajeles del astillero de Guarnizo, y además es un sitio que está muy bien pensado, porque está justo en el sur de la bahía de Santander, está muy bien protegido y con una orientación norte-sur, y además esta ría donde se hacen, que es la ría de Solía, tiene unas pendientes muy poco pronunciadas hacia el agua, que facilita eso, la botadura de estos navíos. Además, como hemos dicho antes, la madera de nuestros bosques. Peñacabarga está llena de encinas, y luego por alrededor hay infinidad de bosques de robles, y las minas de Cabárceno a solo un par de kilómetros, donde hay muchísimo hierro. Y lo bueno que tenía esta zona, que tenía el barco, cuando le construían, los barcos los construyen, no sé si lo habrán visto ustedes, los barcos los construyen mirando la proa hacia el agua. Y es como tenía la orientación norte-sur, está muy bien, porque tenía una insolación todo el día. El sol salía por aquí y iba dándole a todas las bandas de los barcos, y esto era muy bueno porque las maderas se secaban por igual, por así decirlo. Y vamos a ver. Y en 1583 se entrega el primero de este lote de galeones, que tienen 30 cañones y que pesan entre 530 y 550 toneladas, o sea que ya eran unos bichos comparado con lo que había antiguamente. Y este primer lote está considerado como el primer lote de galeones transoceánicos que se construyó. Y mire, y este lote participaría en las jornadas de Inglaterra con la Grande y Felicísima Armada. Estos 9 no solo irían, sino que todos ellos volvieron otra vez al puerto de Santander después del fallido intento de conquista de Inglaterra. Luego, más tarde, entre 1590 y 1591, se entrega otro lote de galeones más. Y a raíz de lo ocurrido en Santoña, Laredo y Colindres en 1639, con el desastroso balance que todos conocemos, pues también se reactiva más el astillero de Guarnizo, y luego fue con Felipe IV que encarga a Francisco Díaz Pimienta el diseño y construcción de 14 nuevos galeones que se entregan entre 1645 y 1650. Luego ya alrededor de 1680 se construye el galeón Santa Rosa por Pedro González de Agüero, y en 1695 Pedro de la Riva construye Nuestra Señora de Tezanos y Las Ánimas. Y ese será ya el último galeón que se construya en Guarnizo, porque ya en el siglo XVIII el tipo de barco que piden los nuevos tiempos pues es el navío de línea. Y será a principios del siglo XVIII, con el cambio de dinastía de los Austrias a los Borbones, cuando nuestro querido amigo Gaztañeta, compartido con Colindres indudablemente, todo lo que era superintendente de fábricas y plantíos de la costa cantábrica, y que luego además este señor al final de su vida mandaría a la flota de Indias también. Este señor centraliza toda la construcción naval de Cantabria en Guarnizo a principios del siglo XVIII. Y todo aquello que él había sabido durante todo ese tiempo, todos los tratados que había escrito, porque anteriormente a Gaztañeta, aunque a ustedes les parezca extraño, los maravillosos barcos, que era la mayor tecnología que había en el momento, que serían como los cohetes de ahora, se hacían a ojo.
Se hacían por carpinteros de ribera y por maestros, pero se hacían a ojo. Y fue este señor Gaztañeta quien regularizó, plasmó todo lo que conocía y plasmó pues, las nuevas líneas que había que hacer para estos barcos y dijo, pues si un barco de 40 cañones pues tenía que tener este tonelaje y estas medidas, para uno de 70, tal y tal. Y entonces lo que hace es, en Guarnizo, en una zona que se llamaba el Monte Marítimo, allí construye una nueva dársena. Y esta nueva dársena será una dársena para navíos. Luego la antigua dársena de Potrañés, la dársena medieval, aunque había quedado pequeña para este tipo de barcos más grandes y por los lavados del mineral de Cabárceno, de los lodos, había quedado algo colmatada, se sigue usando también pues, para hacer fragatas y corbetas. Y en esta nueva dársena de la Planchada se construyen pues, tinglados para las obras, se construyen habitaciones para los obreros, se construyen también batimentos para la oficialidad, y allí mismo es donde se crea la nueva población del Astillero, que ahora es el pueblo de Astillero, que seguramente ustedes conocerán. Y alrededor de 1718 o así, pues, se crea el Real Astillero de Guarnizo, y aquí es donde, como les he dicho antes, pues Gaztañeta plasmará todos sus conocimientos en sus nuevos navíos de línea, que saldrán luego de estas gradas. El primero que construye fue el Santa Isabel en 1720, y ya cuando Gaztañeta fallece, se sigue construyendo por su sistema, que el sistema de Gaztañeta es considerado el sistema español de construcción naval. Se seguirá construyendo bajo este sistema, como les digo, bajo las órdenes de José del Campillo y Cosío, que era, por así decirlo, uno de los ministros universales de Carlos V, y se construirá el Princesa en 1730 y el primer navío de 3 puentes que tiene el Imperio Español, que será el Real Felipe, que portará más de 100 cañones, o sea, 112 cañones, todos ellos construidos con buen hierro de la zona y todos construidos en la cavada. Luego, más adelante, a la muerte de Campillo, pues será otro señor, Cipriano de Autrán, quien seguirá construyendo este tipo de barcos. Luego llegará el Marqués de la Ensenada, que será también ministro de Hacienda y Guerra, y de la mano de un paisano nuestro, un asentista, que es, por así decirlo, un empresario, Juan Fernández de Isla, que era natural de Isla, pues llegarán a la mayor actividad que ha tenido el astillero en términos absolutos. Y junto con Jorge Juan, que también era otro de los hombres ilustrados del gobierno español, que además este señor fue como un James Bond, por así contarles, Jorge Juan estuvo espiándoles a los ingleses para ver cómo construían ellos sus barcos, y además se trajo luego bastantes técnicos de allí, sobre todo irlandeses católicos, que vinieron a trabajar a España con nosotros, y a Guarnizo vino a trabajar uno de esos técnicos, que fue David Howell. Para que se hagan un poquito una composición del lugar, si conocen ustedes la ría de Astillero y el final de la ría, en esta zona donde pone el Parque de la Planchada es donde estaría la dársena que yo les he comentado, la dársena de navíos de la Planchada, y luego donde pone la ría de Solía, casi hacia Cabárceno, pueden ustedes ver que el astillero de Potrañés era donde se construyeron en un primer momento los galeones y luego más adelante las fragatas y las corbetas. Como les comenté antes, el primer ese lote magnífico de galeones que fueron todos a luchar contra los ingleses con tan poca fortuna en un primer momento, pero aunque no salga en las películas de Errol Flynn, los ingleses no nos hicieron tanto daño con aquella mal llamada Armada Invencible, que yo la llamo Armada Invencida, porque todos los barcos buenos de verdad, todos los barcos de guerra, todos los que daban caña de verdad, todos volvieron. Los barcos que se quedaron allí, por desgracia, embarrancados con una cola de un tifón que vino de las Américas, fueron los barcos de carga, fueron los barcos que menos peso estratégico tenían. Y todo este lote, como les comenté antes,
que tenemos aquí una pequeña reseña de ello, volvieron todos y no solo volvieron, sino que luego siguieron dando guerra al inglés durante mucho tiempo. Pero volvemos otra vez a Gaztañeta, que como nuestros amigos de Colindres han contado, él hizo un tratado por escrito de cómo era la técnica para construir barcos, que fue en su tiempo lo más novedoso, ya que, como les hemos dicho antes, y yo les recuerdo otra vez, la mayor tecnología que había en la época era la tecnología que llevaban los barcos, porque todos los cañones y los instrumentos de navegación y todas las armas que llevaban era lo más puntero. Aquí tenemos una pequeña representación de lo que les comenté antes de la dársena de la planchada, que sería la dársena de navíos, y aquí lo que les comenté, esto sería una foto del Real Felipe, que tenemos una maqueta en el Museo Marítimo de aquí del Cantábrico. Y como les comenté antes, las mayores cotas cotas del astillero fueron con el marqués de la Ensenada, pero a la caída en desgracia de este marqués se pone fin a una etapa, y luego fue otro asentista que vino de Vizcaya en 1763, que fue Manuel de Zubiría, junto con otro nuevo superintendente, que sería Francisco Gautier, que este señor también era francés y estaba muy docto en construcción naval. Tanto es así que este señor es el creador del Cuerpo de Ingenieros de la Armada, y este señor luego también sería su primer director. Se consiguen votar 6 navíos hasta 1769. Como nos ha recordado antes el compañero de la Cavada, está entre ellos el famoso San Juan Nepomuceno, pero esta serie se llama Los Nepomucenos porque fueron todos buques gemelos. Y fíjense ustedes la calidad que debían de tener estos barcos, porque ya casi cuarentones que eran, participaron 3 de ellos en Trafalgar en 1805. Y eso les quiere decir a ustedes la calidad que había en esta provincia de construcción. Por ejemplo, participaría en la batalla de Trafalgar, como les he dicho antes, el San Juan Nepomuceno, el San Francisco de Asís y también el San Agustín. El San Juan Nepomuceno, por desgracia, es conocido porque en él murió Churruca, y luego, pues, después de su muerte, cayó en manos de los ingleses, que luego todavía lo mantuvieron en Gibraltar como pontón como otros 20 años. O sea que después de haberle cascado bien como le cascaron, no se hundió y luego dio servicio. Luego, nuestro paisano Felipe Jado, que era el que estaba a cargo del San Agustín, después de haberle desarbolado y después de haber matado a la mayoría de su marinería, lo que hizo fue barrenar el barco para que no cayera en manos inglesas, pero como tampoco se hundía, tuvo que acabar quemándolo para que se hundiera y para que no cayera en manos británicas. Y luego el tercer barco, el San Francisco de Asís, pues se salvó porque estuvo menos metido en el fregado. Y con este último lote es cuando se termina, por así decirlo, los contratos con la Armada. Y a partir de 1770 ya no habrá contratos del Real Astillero de Guarnizo con la Armada, sino que se dedica casi todo a particulares. Y cuando Jovellanos viene en 1791, dice que ya es un astillero que ya está cuasi desarbolado. Y luego, pues, con las guerras napoleónicas y las subsiguientes guerras carlistas, pues el astillero va perdiendo actividad. Y en 1871, con la construcción de la fragata Don Juan para un armador de Santander, pues será el último barco que se haga de madera en el astillero, y ese barco pone fin, pues, a más de 300 años de construcción naval en el municipio y en nuestra provincia. Y como han nombrado antes a Casado Soto, también le voy a nombrar yo también a él, porque Casado Soto decía que el eje que formaban la bahía de Santander, el final de la bahía de Santander con las rías de Tijero y las rías de Solía, era, por así decirlo, lo llamaba él el Silicon Valley
del siglo XVIII. Y es verdad, porque el mayor y mejor astillero que hubo posiblemente en toda Europa fue el Real Astillero de Guarnizo en el siglo XVIII, pero con la peculiaridad de que antiguamente la ría de Tijero llegaba casi hasta Solares, hasta el barrio de Tijero, y allí es donde la Real Fábrica de Artillería de la Cavada tenía unos muelles y unas naves y una gran explanada donde probaban cañones, y desde ahí, por esa ría, salían todos los cañones del Imperio Español, todos los cañones de hierro del Imperio Español que se construyeron desde siempre, todos se hicieron en La Cavada y Liérganes. Pues salían por esa ría y desde el puerto de Santander se llevaban a donde nos ha dicho nuestro compañero, a todos los lugares del Imperio Español donde luego hicieron falta. Pero también por esa ría, él ha comentado que venían unos materiales especiales, venía una ferrita que venía de la zona de Somorrostro que hacía que los cañones fueran mejores y mucho más funcionales. Y luego por la otra ría, por la ría de Solía, la que va hacia el este, allí acababa... las carreterías que venían de Castilla acababan allí, porque allí había un antiguo puente y un antiguo puerto, y por ahí venía el lino para hacer las velas, venía la brea para calafatear los barcos, para hacer los hidrófugos, venía también el esparto para las cuerdas, venían también desde la zona de, yo creo que Soria, de los pinares de Soria, y venían pinos para los mástiles, para las vergas, y todo tipo de materiales que ahora llamaríamos estratégicos. Pues venía indudablemente comida, venía trigo y venía harina, y todo salía por el puerto de Santander hacia donde se necesitara. Y tuvimos la gran suerte de que el centro tecnológico mayor que hubo en España en ese momento estaba, como nuestro compañero antes se lo ha explicado muy bien en un mapa, perfectamente en esos pocos kilómetros cuadrados, que a la postre fueron muchos, pero que no eran tantos para tener una industria tan bien centralizada y tan bien dirigida, porque fueron muchos siglos de una construcción tanto de barcos como de cañones tremenda. Y comentaban antes ellos también que también tuvimos mucha tecnología, pero que a la larga la pagamos. ¿Por qué? Porque nos quedamos sin bosques. Aquí debía de haber unos bosques maravillosos y el imperio pues, nos sirvió, pero le servimos muy bien. Perdimos una masa forestal tremenda que con el paso de los siglos pues, tuvimos la suerte de poder aprovecharla. La falta de bosques nos facilitó praderías que luego en el siglo XIX pues, dio mucha riqueza a la leche aquí y la sigue dando, porque como les veo aquí, que les comento, un navío consumía 2000 y pico árboles. Y no les digo cualquier tipo de árbol, tenían que ser encinas o robles, porque, por ejemplo, para construir carbón vegetal sirve cualquier árbol, pero para construir barcos no sirve cualquiera, porque se necesitaban ciertas maderas que fueran de calidad, como eran el roble y la encina, pero luego se necesitaban ciertas formas que salían naturales en los árboles y que los carpinteros de ribera aprovechaban para luego hacer sus modelos y construir nuestros maravillosos barcos. Y no sé si estoy en tiempo, pero no quiero también prolongarme mucho más. Muchísimas gracias y espero no haberles aburrido. Me comentaban que también va a haber un turno de preguntas, o sea que van a poder ustedes preguntarnos lo que buenamente quieran. Muchas gracias. Espera, no te vayas. Bueno, pues si no tienen preguntas, sí que me gustaría que subieran todos los ponentes aquí para hacernos una fotillo juntos y, bueno, les hemos traído un pequeño obsequio sin mucha importancia, pero bueno, para que guarden un poco recuerdo del día de hoy. Han podido ver todos ustedes la importancia que tuvo lo que hoy conocemos como Cantabria en aquella mítica ruta que fue la Carrera de Indias, y bueno, esperamos que
que les haya gustado todas las intervenciones de los ponentes y que a partir de ahora pues conozcan un poquillo más toda la carrera de Indias y todo lo que esta tierra legó a aquella ruta. Así que muchas gracias por su asistencia y les animo a los que quieran a coger el libro que tenemos ahí fuera, del Mukain, que es el que ha desencadenado en definitiva que hoy estemos todos aquí hoy. Así que nada, muchísimas gracias por su asistencia, por su paciencia y nada.